Una intervención más sobre el perro de Goya, perteneciente al ciclo de las pinturas negras que se conservan en el Museo del Prado. En esta ocasión va a ser a partir del ensayo de Antonio Saura, El perro de Goya, recogido en este librito publicado en el 2013 en editorial Casimiro. Se trata concretamente de un texto que formó parte del catálogo de la exposición Saura, El perro de Goya, que se realizó en Sevilla en el tiempo de la Exposición Universal, esto es en 1992, y también apareció en forma de libro en francés con el título Les Chiens de Goya, publicado en la editorial Chopin en el año 1996 y luego fue recogido en la magnífica recopilación de textos ensayísticos de Antonio Saura, titulada Fijeza Ensayos, que lo publicó Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, en 1999. No voy a hacer un comentario entero de este librito publicado por Casimiro, aunque sí recordaré que hay otros ensayos aquí, uno que se titula Goya o la contradicción, que se escribió originalmente para el pabellón de Aragón de la exposición también de Sevilla, también recogido en el volumen de Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, es decir, en el volumen ya mencionado Fijeza Ensayos. También hay otro texto titulado Autopsia de una ilustración, que forma parte del material que utilizó en un seminario sobre la estampa taurina y la invención de las tauromaquias, también leído en este caso en Sevilla en la Fundación de Estudios Taurinos en el año 1989, también recogido en el volumen Fijeza Ensayos, y un pequeño texto que se titula El perro de Goya, que se publicó en el volumen Notebook Memoria del Tiempo en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, en la maravillosa colección de libros que publicaba la librería Yerba en el año 1992, y en el que explica las series que realizó y los cuadros, grabados y distintos materiales que realizó desde mediados finales de los años 50 a partir del cuadro de la obra El perro de Goya. Pero como digo, voy a dedicarme únicamente a leer materiales o cuestiones que he subrayado en este texto sobre el perro de Goya, que es además el que ocupa más espacio en este volumen. Concretamente va de la página 41 a la página 97. Se trata de un texto que había leído en otras ocasiones y sobre el que he escrito en otros momentos, pero que ahora quiero unir a esta serie de vídeos que estoy haciendo, algunos de ellos de forma improvisada, sobre el perro de Goya, y que va a ser una serie sobre la que voy a continuar en distintas ocasiones, haciendo en algunos momentos lecturas que tienen un carácter completamente heterodoxo. Bueno, en este ensayo comienza con una cita de Emily Dickinson que dice que se parece el dolor a un gran espacio. Nos recuerda Antonio Saura que en 1819, a los 73 años de edad, Goya compra una quinta en las afueras de Madrid con el fin de recluirse, y está en esta época muy decepcionado políticamente, está muy decepcionado por el ambiente político inestable, está sordo y ha decidido apartarse. Para decorar los muros de esta casa, el pintor aragonés va a realizar una serie de pinturas o de paisajes, de visiones campestres, que son imágenes que tenemos conocimiento de ellas a través de las investigaciones radiográficas, y se adivinan algunas de ellas debajo de algunas de las imágenes actuales, esto es, debajo de las pinturas negras. Las pinturas negras, por tanto, fueron realizadas sobre estos luminosos y líricos paisajes, y por tanto este paisaje con el que convivía Goya se transformó en un espacio de terror, en un espacio de pesadilla. Hay que recordar que en el año 1820, como nos recuerda Saura, cuando Goya comenzó la decoración de la Quinta del Sordo, se produce la sublevación del general Riego, el promotor de una recobrada libertad, pero también todo esto tiene que ver con la cuestión del regreso del absolutismo y la enorme decepción política y la sensación de abandono que tiene Goya.
Lo que está haciendo es, por tanto, desmontar o superponer a unas pinturas placenteras con unas imágenes sombrías, con unas visiones que son unas visiones nocturnas, unas visiones que tienen el carácter de pesadillas. Nos va a decir cómo esas pinturas sombrías que velan las pinturas del paisaje están realizadas con una extremada economía de medios dentro de una gama de colores limitada a los negros, a los blancos, a los amarillentos, a los rojos, a los pardos, con alguna intervención de ocre y de azul. Algo que desde el comienzo del ensayo le interesa mucho subrayar a Antonio Saura es que se trata de unas pinturas realizadas solo para ser contemplado por Goya y por tanto es una pintura hecha para sí mismo y no para los demás. Es una pintura que está basada en lo que llama Saura un aura auténticamente liberatriz, es decir, una dimensión de completa liberación. No concuerdan ni siquiera con la idea del arte por el arte, sino que son un arte para sí mismo. Un arte para sí mismo que está marcado por lo que llama Antonio Saura la mirada cruel y da la impresión de que fueron pintadas con urgencia. Y sobre todo unas imágenes, unas pinturas que nos siguen interpelando porque parece que anticiparan el arte del siglo XX. Y dentro de todo este ciclo de las pinturas negras, una de las que ha llamado más poderosamente la atención a una cantidad importante de intérpretes es precisamente la imagen del perro, esta imagen del perro de Goya, que fue mal llamado, nos dice Saura, el perro enterrado en la arena. Una figura, una imagen muy sencilla, pero al mismo tiempo muy enigmática, que atrapa, como nos dirá Saura, su imaginación desde décadas a través del tiempo y sobre todo una imagen sobre la que ha proyectado una especial carga emotiva. Y sobre todo cómo es una pintura que ha generado una enorme diversidad de opiniones, una imagen que tiene un tremendo poder hipnótico, que ejerce una fascinación insólita en función de su mínima presencia, pero también que tiene un carácter importante dentro del ciclo de las pinturas negras en la Quinta del Sordo, dado que es la imagen que cierra el ciclo y por tanto tenía un carácter de resumen o por lo menos de cierre de todo el programa que allí se estaba desplegando. Sorprende también que aunque ha generado mucha atención, en realidad dice Saura que los comentarios que sobre esta obra se han hecho en muchos casos no han sido todo lo extenso que debieran o han sido acaso demasiado breves. Va a hacer en este ensayo una recopilación muy ambiciosa de lo más importante que se ha comentado sobre esta imagen del perro de Goya. Comenzará recordándonos cómo André Malraux es el autor de el que considera Saura tal vez el más bello de los ensayos sobre Goya, y en él dice que el perro parece la obra de un medium, y sobre todo como aquí la imaginación del pintor parece que estuviera resucitando formas perdidas, dice André Malraux, en las tinieblas del Génesis. Por su parte, Pierre Gassier, en un amplio estudio dedicado a la obra de Goya, se limita meramente a afirmar que el perro es quizá la imagen más sorprendente, en todo caso, dice Pierre Gassier, es la más audaz de todas, desafiando cualquier análisis, ya que no se refiere más que, dice, al mundo irreal de la alucinación. Sánchez Cantón, en su impresionante trabajo, en su obra dedicada a las pinturas negras, es sin embargo, dice Saura, muy parco en sus comentarios, y lo que dirá es que para los artistas y aficionados de nuestros días esta misteriosa pintura del perro prende en la curiosidad de todos y en la admiración de muchos que acaso, dice Sánchez Cantón, exageran su valor considerándolo como un documento singular para el estudio de los orígenes y antecedentes del arte moderno. Ha sido frecuente considerar a las pinturas negras dentro del terreno de los caprichos y los disparates de Goya, esto es de sus series de grabados. También ha habido toda una línea interpretativa que ha venido a subrayar que no se deberían entender las obras de Goya y las pinturas negras de acuerdo
a una interpretación simbólica o entenderlas como alegorías, dado que algunos intérpretes, algunos historiadores han señalado que el repertorio de erudición literaria o el conocimiento y el despliegue iconográfico es francamente mínimo en la obra de Goya y que no tenía ningún atisbo de erudición, y por lo tanto ha habido un frecuente menosprecio de la capacidad intelectual de Goya, algo que se encuentra incluso en los comentarios de Ortega y Gasset, que llegó a decir que la obra de Goya no germina nunca en la inteligencia. Para otros intérpretes, para otros escritores, sin embargo, nos hallamos frente al más inteligente, profundo y consecuente y reflexivo de los conjuntos pictóricos del arte español, y ahí es donde, por ejemplo, Diego Angulo o Folke Nordström van a subrayar el carácter simbólico y la importancia simbólico-alegórica de las pinturas negras, y sobre todo van a insistir que el elemento central de estas obras es la referencia a la cuestión del tiempo y de la melancolía, y sobre todo como las pinturas negras no son fruto del capricho del pintor, sino que tienen esa cuestión de la melancolía como idea fija, como idea central. Para Diego Angulo, en su texto El Saturno y las pinturas negras de Goya, que se publicó en Archivo Español del Arte en 1962, es evidente la inspiración humanista del conjunto, siendo su rescoldo aquello que permite a Goya entender y emplear el lenguaje de la fábula y la alegoría. Ciertas pinturas representarían, según Angulo, el triunfo negro de la fatalidad, la victoria de la ignorancia sobre la ilustración. Es una idea evidente, presente en toda la reflexión o en toda la sedimentación que hay ahí de la cuestión de la barbarie, algo que lo encontramos, por ejemplo, en la pieza que se titula El duelo a garrotazos, pero también en El perro, que a veces se titulaba como Perro condenado a morir enterrado en la arena. Pero también Angulo va a subrayar que una cuestión clave en las pinturas negras es lo saturniano, es decir, Saturno como dios de la melancolía y de la muerte. Hay sin duda, advierte Saura, una iconografía melancólica en las pinturas negras, y también hay una tonalidad de crueldad. Santiago Sebastián, en su interpretación iconológica de las pinturas negras, que realizó publicó en el año 1979, va a subrayar que Goya aporta una visión novedosa de viejos temas iconográficos. Muchos han también indicado, algunos intérpretes como Angulo y Nordström han subrayado que Goya convierte las pinturas negras en una suerte de testamento cuando está invadido por la melancolía. Y sobre todo lo que aquí nos está presentando es todo un trabajo que tiene que ver con la finitud, con la muerte, con lo funerario y también con una especie de lección de tinieblas. José Manuel López Vázquez ha realizado una interesantísima interpretación, subrayando que el ciclo de las pinturas negras tiene claves neoplatónicas, y así lo ha expuesto en su trabajo Goya, el programa neoplatónico de las pinturas negras de la Quinta del Sordo, publicado en Santiago de Compostela en el año 1981. Bueno, ahí se encuentra evidentemente la cuestión del genio saturniano, pero también la cuestión neoplatónica de los misterios antiguos y los misterios de la filosofía, y sobre todo cómo el asombro del perro habría sido causado por la ascensión de Venus al cielo, cuyo regreso espera fielmente en una especie de contemplación arrebatada de la belleza, recordando toda la cuestión de las eneadas, de la belleza como esa belleza burbujeante que une todas las cosas, esa belleza que es la expansión, la unión, la fusión, la correlación de todas las cosas, de todas las ideas, y sobre todo con esa dimensión de carácter místico. Saura va también a subrayar el papel o el carácter simbólico que tiene el perro, el animal doméstico más antiguo que el hombre ha tenido, asociado a la cuestión de la fidelidad y de la obediencia, pero también como el perro simbólicamente tiene muchas características, es también la representación de lo materno y de la resurrección, y el perro tiene que ver también sin duda con toda la cuestión de la caza, a la que era muy aficionado, según sabemos por las cartas a Martín Zapater, el propio Goya. Priscilla Müller, en un muy elaborado trabajo sobre las pinturas negras. Bueno, llaman abajo y aquí tengo que atender también al teléfono.
Bueno, aquí regreso en esta cosa tan extraña de hacer vídeos y de repente que lleguen los carteros, los mensajes, los paquetes, que es algo que me saca absolutamente de quicio y me convierto en algo peor que el perro semi-hundido. Bueno, estaba diciendo que Priscilla Müller, en su trabajo Goya's Black Paintings, publicado en la Hispanic Society of America en el año 1984, va a citar las distintas fuentes simbólicas y emblemáticas que se podrían poner en relación con el perro de Goya, siendo las más importantes la del perro que presenció cómo Tobías mataba al diabólico Asmodeo, o la relación de la pintura con una realizada por Correggio en el año 1530, o también la remisión a los emblemata de Alcíato, pero también con el mito de Ganímedes y la cuestión de la ascensión celeste. El ladrido del animal dormido, no alertado por ningún motivo visible, se asocia con la vida como un sueño, con sombras flotantes y juegos en la mente, pero también con la cuestión de el diablo, que a veces puede tener forma canina, o con la cuestión del perro en la relación con las escenas de brujería, y también la remisión evidentemente al cancerbero, al perro que custodia las entradas al submundo, al mundo infernal. El perro, dice Saura en la página 55, parece intimidado por alguna presencia desconocida, y también la atención del perro puede estar marcada por todas esas escenas de hechiceriles, esas escenas de brujería, y con toda la remisión o toda la referencia a la Inquisición que se muestran en la propia estancia, en la propia casa de la Quinta del Sordo, pero también con algo que percibe fuera de campo, fuera del espacio de la propia representación. También se alude aquí de nuevo a la importancia que tiene la ensoñación del animal, en el sentido que le daba Barton en su Anatomía de la Melancolía, cuando hablaba de las criaturas saturnianas o de naturaleza melancólica, y subrayaba que los perros son los que están más sujetos a un tipo de melancolía humana, ya que, dice Barton, los perros sueñan como los hombres. Hay en esta imagen de Goya sobre la que está meditando Antonio Saura, recogiendo, como vemos, tantas y múltiples interpretaciones, hay un, dice, estiramiento y alzamiento de la cabeza del animal que mostraría su intento de percibir a través de la puerta, dado que esta imagen cerraba el ciclo y estaba al lado de la puerta, como si se estuviera a punto de producir el advenimiento de algo diferente. Dice Saura, el advenimiento de la luz y tal vez de la libertad, un gesto, dice Saura, esperanzador, contrario a los efectos de la sinrazón que están presentes en todas las imágenes de esa habitación en la que está el perro, esa habitación en la que está en el umbral, cerrando, acaso saliendo, hablándonos de otro espacio. Y tal vez tendría que ver con el contexto del mito de Ganimedes, es decir, con una promesa de esperanza. Valeno Bozal, en el estudio que hizo sobre el perro de Goya, publicado en Saura Decenario, que apareció en Zaragoza en el año 1991. En ese estudio Bozal menciona una pintura de Ingres, El sueño de Ossian, en la cual el sueño del poeta aparece en la parte superior con sus dos perros, uno de los cuales ofrece al autor similitudes con el que pintara el propio Goya. La figura, va a insistir también Bozal, del perro, tiene que ver, por supuesto, con la melancolía, pero también es, dice Bozal, un espejo en el que nosotros nos podemos mirarnos y que nos enseña ese perro como somos. El perro se hunde, dice Bozal, pero también puede salir de la eventual ciénaga en la que quizá se encuentre. Es un espacio de inestabilidad, o propiamente no hay un fundamento sólido para el perro, y esto se refiere, por tanto, a una situación que es una situación que tiene que ver con lo que Bozal llama la representación de la subjetividad, que carece de asidero alguno, que solo depende de sí misma. Sin duda, esta cuestión de la representación de la subjetividad y también el carácter especular, incluso la dimensión especular especulativa que sostiene o sedimenta esa imagen goyesca, también está marcada por la proyección psicológica o por la proyección marcadamente existencial
que convierte al perro en un tema que tiene que ver con la angustia. El escritor italiano Guido Ceronetti supone que Goya no quiso terminar este cuadro al comprender, dice Guido Ceronetti, probablemente que esta cabeza ahogada en una masa indefinida de amargura bajo un espacio enorme, quizá vacío, quizá poblado de seres invisibles, quizá desnudo, quizá divino, un espacio cuyo extraño colorido no permite que sea llamado cielo, sino en un sentido profundamente interior. Era una imagen del infinito que no había que desviar a otro sentido ni corromper con añadidos y complementos. Arena o agua, cenizas de volcán, vacío onírico y en cada expresión de la voracidad cósmica un abismo sin nombre donde somos atrapados. No es, dice Guido Ceronetti, un lugar, sino que es un lugar humano, vísceras, acéfalas, las profundidades, dice, donde habitamos. François Maspero, en un texto dedicado a las pinturas negras, sugiere que la imagen del perro refleja una parábola del fin del mundo. Se trataría, por tanto, de un viaje en la desesperanza que nos llevaría a la pregunta de cómo ha terminado todo, es decir, cómo hemos podido llegar hasta aquí. Una pintura de las postrimerías, del fin del mundo, una pintura que se considera propiamente inacabada, con un fondo indeciso, simplemente preparado. Llega también a sugerirse aquí, de la mano de François Maspero, que a lo mejor se trata de este perro, que podía ser sencillamente el perro de Robinson Crusoe, olvidado en la isla desierta, pero sobre todo se trata de una representación de este fin del mundo o de este fin de todas las cosas, que es la anticipación de una pintura abstracta, dice François Maspero, que se abre camino. Un mundo nuevo, por tanto, se abre y se encuentra en esta imagen. Alfonso Pérez Sánchez destaca que solamente un elemento, el más patético, el más desolado, en su soberana y solitaria complicidad, un perro, podría aclarar leve y melancólicamente la escena. No sabemos a quién mira o qué mira el perro. Quizá está esperando a su amo, pero al contemplar la pintura nos penetra una especie, dice Saura, de sentimiento de indiferencia. Lo que espera el perro jamás se presenta. Aquello que espera nunca se materializa. La mirada alzada del animal es una mirada en algún sentido implorante. Claude Fermet, en un artículo publicado en 1957 titulado Goya et la Fantasmagorie en la Gazette des Beaux-Arts, dirá que las pinturas negras de Goya podrían tener que ver con las representaciones de ilusiones ópticas y mágicas realizadas en aquella misma época en Madrid por el belga Robertson. Priscilla Müller se hace eco de este dato de Claude Ferment y señalará que sí es posible que aquí se encuentre la cuestión de la fantasmagoría y que esto sea un elemento fundamental para la macabra poesía que se despliega en el programa de La Quinta del Sordo. Ahí tenemos imágenes de misas negras, de aquelarres, una belleza diferente a la habitual, eso que llama Saura una mirada cruel, en una especie de auto sacramental pagano, de alguien como Goya, que nunca fue un pintor religioso. En relación, dirá en la página 65 Goya, con la búsqueda de lo sublime planteada por el romanticismo, no cabe duda de que Goya se inscribe de forma particularísima dentro de ese estado generalizado, diferenciándose de otros artistas de su época o posteriores a ella, no solamente por la pulsación unitaria y subterránea que marca todo este conjunto de pinturas, sino también por el destino eminentemente plástico a que nos estamos refiriendo. En este sentido, pueden interpretarse las palabras del crítico Jean-Louis Schaeffer, quien a la luz de algunos textos de románticos franceses, dice como Baudelaire o Gautier, se interroga sobre el porqué de esta grandilocuencia filosófica que encuentra algo limitada, afirmando que es ahora cuando a través de esta manera de la quinta, en esta materia novedosa, es cuando se percibe algo diferente y diferenciado de la representación de ideas ideales, donde habría algo que no tiene que ver con el progreso o la modernidad, sino algo que nos interpela a nosotros en todos los sentidos. La pintura, sin duda, del perro de Goya es algo que atrae todo tipo de especulaciones y de juegos especulares.
y sobre todo porque es una imagen en la que un asunto central es el énfasis que se da al vacío, pero también esa dimensión de espíritu subterráneo que tiene que ver con un tiempo racional devenido irracional, es decir, esa dimensión de pesimismo subyacente que tiene que ver con ese sueño de la razón que genera monstruos. Es decir, la razón al final termina por amparar la superstición y el oscurantismo y persisten en la Ilustración las prácticas religiosas que son un auténtico velamiento y una distorsión para comprender el mundo. En el primer inventario, nos dirá en la cuarta parte de este ensayo Saura, en el primer inventario realizado por Brugada en el año 1828, el perro de Goya se titulaba simplemente Un perro, mientras que en el catálogo del Prado ya se titula Perro enterrado en la arena. Charles Iriarte, en 1867, llama a esta obra Un perro luchando contra la corriente, considerando la pintura como inacabada. Muchos críticos actuales, dice Saura, siguen considerando la situación del animal como un animal que está enterrado en la arena o luchando contra la corriente de agua. Araujo, en 1896, le atribuyó a esta obra una intención política en el sentido de la expresión nadar contra la corriente. Esta cuestión del enterramiento o del enterramiento gradual está muy presente en muchas de las interpretaciones que se hacen de esta obra e incluso en esa transformación que hemos ido viendo que se hacía del título que se le daba propiamente a esta obra o a este elemento del ciclo de las pinturas negras. Emiliano M. Aguilera, ya en 1935 y quizás por vez primera, considera que el título de El perro luchando contra la corriente o del perro enterrado en la arena no está justificado, afirmando que no parece que el animal esté enterrado, está tras un primer término de tierra, acaso mal acoplado al perro, pero no hundido en ella. La mirada del perro está fijada, siendo la expresión lúcida y temerosa, apareciendo la cabeza ligeramente alzada. Es una situación de perfil que indica la posibilidad de que esté observando con atención y a un tiempo, e incluso con temor, algo que está fuera de los límites de la imagen. En cualquier caso, esta es una obra que es una lección magistral de pintura, en la que es determinante la presencia del vacío. Las radiografías que se han hecho de esta obra dan una imagen inquietante y como sucede con las pinturas negras, al ver cómo aparecen trozos del rostro que se funden con un paisaje y que forman un espectro informe y sobre todo esa capacidad para saber qué es lo que estaba exactamente en la parte vacía, si es que allí se encontraba alguna imagen en esa zona superior de la obra. Volvemos a la cabeza del perro. La cabeza del perro no se halla en el centro, sino ligeramente descentrada hacia la parte izquierda del horizonte, con toda esa dimensión de ausencia y sobre todo con ese primer plano, que es un plano horizontal, pero también ese plano inclinado que alude a un mundo desconocido, un horizonte que parece que nos impide vislumbrar el vacío. Resulta, dice Saura en la página 82, verosímil que la aparición del perro sea tras un montículo de tierra que no es un hundimiento en arenas movedizas, ni se trata de un perro que esté arrastrado por una corriente de agua. Lo que, según Saura está aquí planteando Goya, sería una representación inmensa de la sensación de soledad y pesadumbre, y puede incluso suponerse que no se trata ni siquiera de un montículo de tierra o de una colina, sino de una zona imaginaria, un simple artificio, dice, para afirmar por contraste tanto la presencia del vacío cósmico cuanto la afirmación del drama. Aquí hay sin duda una impresionante representación de algo enigmático o de algo misterioso, porque sin duda lo más fascinante del cuadro es la insólita enfatización de un espacio vacío en el que se aposenta una mínima y humilde presencia, y esta es la contradicción extremada entre la vida y lo inanimado, entre la acción y la contemplación, entre esa presencia mínima del perro y el dominio general del vacío en la imagen. Esa parte superior que
que tiene signos de veladuras o de oscuridades, con una textura que en la actualidad pareciera una superficie estucada, cuarteada y policromada con aguadas difusas, es el resultado, dice, no solamente del accidente o de los posteriores retoques y restauraciones, sino de la probable desaparición de una zona más oscura que el pintor desconsideró durante su trabajo, cubriéndola con una nueva capa de pintura que el tiempo hizo en parte reaparecer. Jamás, dice Saura en la página 83, jamás nos pareció evidente la existencia, tras esa capa de pintura, de una originaria presencia fantasmagórica que fuera lo que provocaría la sensación de temor fascinado del propio perro. La desvaída sombra vertical, dice Saura, que aparece a la derecha de la pintura, relativamente relacionada con un vientre o un cráneo de órbitas desmesuradas, otros dicen que incluso de un caballo, que coincide con un ligero quiebro en la curva del montículo, se asemeja más bien a la presencia de una lejana montaña. Y por tanto, ahí habría una presencia sombría, pero en realidad que no tiene que concretarse en esta cuestión de montaña, de perro, de presencia inquietante, de dimensión colosal. La necesidad, dirá en la siguiente página, en la 84, de encontrar en esta superficie trazos de una figura fantasmagórica puede comprenderse en los límites de la crítica convencional, para la cual parecería absolutamente inadmisible que Goya hubiera plasmado una escena de tamaño despojamiento, de tamaña desnudez y audacia, y sobre todo sería incapaz de atribuir esa dosis de modernidad que la obra tiene. La idea de que es ese espacio vacío porque se trata de un arrepentimiento, en realidad es la incapacidad de asumir la propia modernidad y la capacidad de sostenerse en el vacío que tiene esta obra. Emiliano Aguilera va a insistir en esa dimensión o esa importancia que tiene la sombra fluida y transparente, y sobre todo va a subrayar con gran lucidez que el asunto central del cuadro tal vez sea la invisibilidad. Queda, dice Saura, la suposición de que, en cualquier caso, algo, figura o montaña, hubiera figurado realmente en las intenciones del pintor, habiendo dejado huellas al mezclarse con la capa superior de pintura tras la feliz decisión de dejar esa zona completamente vacía o despojada. Eso le da a esa zona una cierta vibración espacial, como si estuviera animado el propio vacío. En todo caso, dice Saura, las investigaciones más recientes de carácter científico sobre esa obra han zanjado la cuestión. Esta imagen, la del perro de Goya, fue concebida con la presencia extraordinaria de ese vacío, no apareciendo en los análisis científicos huellas de ningún espectro, sino solamente lo que aparecen son pruebas de diversos daños y de restauraciones sucesivas, y sobre todo la suposición de que la sección vertical de la derecha se pintó sobre una base distinta mediante pigmentos más finamente molidos. Frente a este fondo vacío, poblado, dice Saura, de temblores matéricos y de accidentes indescifrables, solo cabe permanecer como frente a un muro desconchado de Leonardo, recordando el famoso pasaje de la teoría de la pintura, del Tratado de Pintura de Leonardo, cuando dice que mirando un muro se pueden descubrir allí o irritar la mirada descubriendo allí imágenes, algo que va a retomar Max Ernst, hablando de cómo pueden surgir las imágenes, que va a ser la base para el despliegue de la técnica del frottage. Va también a subrayar cómo esta superficie vacía está animada, como dirá José Guidol, por vaguedades tonales y en un contraste muy sofisticado que a veces desvela y descompone lo que sería meramente monocromático. Y sobre todo nos encontramos también, como subraya Jean-Louis Schaeffer, con una obra que tenemos la sensación de que fuera un fragmento de algo mayor, con este formato inusitadamente vertical, que parece un vacío fosilizado, cielo y desierto al mismo tiempo. Este vacío, dice Saura, ignorado por el arte occidental, solo tendría equivalente en el arte extremo oriental, especialmente en los paisajes chinos de la época Song, obras que Goya ciertamente desconocía. Sin embargo, en estas pinturas, la concepción general, en las pinturas chinas, está al servicio de una visión panteísta del mundo, algo totalmente alejado de las concepciones goyescas.
Valentino Bozal se refiere a la ausencia de los motivos anecdóticos en esta obra y sobre todo esta obra que es careciendo de motivos anecdóticos, sin embargo tiene que ver sobre todo con el carácter funerario y melancólico del ciclo completo de La Quinta del Sordo. Algunos autores hacen alusión a la presencia nocturna del animal en relación con un informulado terror. Camón Aznar, en un comentario sobre la obra, afirma que es como un último aullido de un universo fúnebre, una obra del silencio y de la noche. Emilio Aguilera dirá que cuando advierto que uno de mis perros, bueno, citará un pasaje de Metternich hablando sobre esta dimensión funeraria nocturna, y Metternich dirá que cuando advierto que uno de mis perros mira algo que yo no veo y avanza o retrocede hacia ello sin perderlo de vista y a veces increpándolo con sus aullidos, yo me siento profundamente conmovido y observo la escena con verdadera unción, seguro de que muy cerca de mí, ante los ojos del perro, que así se produce, se desarrolla un espectáculo astral. Saura advierte que el perro de Goya no parece estar aullando y que tampoco tendría por qué estar necesariamente atemorizado. La sensación principal es la de que el perro está desamparado. Es una sensación de desamparo en este ciclo de La Quinta del Sordo que está marcado por la melancolía y por la destrucción. Y también nos dirá que esa dimensión de la melancolía y de la destrucción hace que se pueda entender el ciclo de La Quinta del Sordo como una representación de las vanidades y también un inmenso ciclo funerario. Así, por ejemplo, la imagen que abre el ciclo, el recorrido, es la imagen de una mujer hermosa enlutada, un retrato de Leocadia, su joven amante, como si afirmara la perennidad de la belleza y el erotismo, que se está apoyando sobre un montículo que culmina con la reja de una tumba imaginaria que quizá, dice Saura, sea la del propio Goya. Esta representación, este ciclo de La Quinta del Sordo, las pinturas negras, tendrían por tanto el carácter de una reflexión sobre la vanidad, pero también sobre la decrepitud e incluso sobre la decadencia de la sexualidad. Pero sobre todo tratan de la fatalidad, del fatalismo, de la superstición y de una catarsis colectiva en la que finalmente pareciera como si triunfara irremediablemente lo irracional. Ahí tenemos la imagen de Saturno devorando a sus hijos, un Saturno que, como advierte Saura, en realidad devora a una mujer, como es evidente por la forma de sus nalgas, y ese perro que, como sugiere en la página 93, no sea meramente un perro. ¿Y si el perro, se pregunta en la página 94, además de ser cancerbero del reino de los muertos, imagen del terror nocturno, símbolo profético del tiempo, criatura en el gran desierto del mundo, alegoría renacentista de la ascensión del espíritu, emblema de la fidelidad y de la melancolía, fuera también, en plástica simbiosis, un retrato, una metáfora de un retrato humano, una reflexión sobre nuestra propia condición y, ¿por qué no?, un autorretrato del propio Goya transformado en perro. Es decir, Goya en su infinita soledad, en su abandono, en su apartarse de la sociedad, en su enorme decepción, en su gran frustración política, se instala en esta infinita soledad y se autorretrata, o podría autorretratarse a través de esa imagen que cierra el ciclo, esa imagen de la puerta, esa imagen que es una imagen de la despedida. Y estaríamos, por tanto, en esa dimensión de un retrato que es algo que ha sugerido, por ejemplo, también Guido Ceronetti, cuando advierta que en esta arena en la que el perro se hunde, lo que está haciendo es hundirse en nuestra casa, es decir, que representa la casa, representa nuestra ciudad, nuestra indigencia, la historia nacional, representa el mundo, la esfera de la vida, representa la vida y el sueño de la vida. Arthur Luswix opina que quizá Goya se vio él mismo en el destino del perro, como un ser sin esperanza ni posibilidad de salvación. Richard Schickel, más explícito, declara: no podemos evitar el pensar que es quizá el último autorretrato de Goya, donde el artista habría representado más que su persona, su espíritu, debatiéndose con voluntariosa energía para escapar a su hundimiento final. Es, dice Saura en la página 96, en el dolor
y en la desesperanza, cuando el viejo maestro, poseído por un furor melancólico, se encarniza pintando con decididas y vigorosas pinceladas su propia catarsis, los fantasmas que el sueño de la razón había engendrado en él, su pesar por el absurdo y la obscenidad de la existencia, el decaimiento físico y la cercanía de la muerte. Este ciclo, que es un impresionante oficio de tinieblas, nos habla no de un perro que se hunde, ni siquiera un perro que se asoma, ni tampoco el guardián de ese ámbito, sino que es un perro concentrado, tan presente cuanto ausente, que contempla con pavor y resignación algo que está sucediendo, tal vez afrontando la vastedad del universo, o quizá está asistiendo al paso vertiginoso de la vida, o simplemente es el testimonio de la humillación del hombre altivo, de ese hombre vencido por la edad y por la pesadumbre. Termina el ensayo señalando que esta es una imagen clara, cálida y dorada, y en cierta medida es una imagen también esperanzadora para un final de viaje, un viaje de desesperanza, que podríamos llamarlo también un Winterreise, un viaje de invierno. Es un espejo esta obra en el que nos reflejamos y se trata de una última aparición, pero también de una aparición que es también una desaparición. La última frase de este maravilloso ensayo de Saura sobre el perro de Goya dice que es un adiós a la pintura a través de una gran pintura con un mensaje dentro de ella. No soy solamente un perro, sino también su propio autor y todos cuanto me contemplan, pues soy ante todo pintura, ya que sin ella no existiría. Bueno, este es el maravilloso ensayo de Saura sobre el perro de Goya, publicado en distintas ocasiones desde el año 92, recogido también en Fíjese Ensayos, como he dicho, en Galaxia Gutenberg, pero muy fácil de conseguir aquí en estos libritos fantásticos de la editorial Casimiro, y os animo a que os hagáis con este libro, donde, como digo, hay otros materiales también excelentes de Saura, uno de los mejores artistas españoles del siglo XX, pero también uno de los más brillantes ensayistas, porque Saura fue un intelectual, un escritor, un ensayista, un pensador realmente de una brillantez inusitada, y en este texto lo demuestra, confrontándose con su paisano, con el cuadro, con la obra del perro de Goya, obra a la que dedicó además ciclos y cuadros, grabados y meditaciones desde los años 50, y además dedicándole obras a esta cuestión del perro semihundido, que también se reproducen yo siempre digo semihundido, aunque como hemos señalado no está hundido, sino que en realidad aparece y desaparece y nos refleja, y aquí en el libro se recogen algunas piezas de Saura en torno a El perro de Goya, concretamente el montaje que realizó fotográfico en el 74 y esta que es una obra de 1970. Realizaré otro vídeo más adelante para explicar o para decir algunas cosas que se me ocurran sobre las obras de Saura, las obras que Saura hizo a partir del perro de Goya, pero ahora tan solo quería recordar algunas de sus reflexiones que me parecen sencillamente excelentes.